y para poder compartir con ustedes algunos conocimientos para todos los maestros de la región y también de todo el Perú que en estos momentos están precisamente en esta videoconferencia para hablar de un tema muy importante. Sabemos nosotros que jamás nos imaginamos pasar por este momento relacionado a esta situación difícil considerada como la emergencia sanitaria. Realmente cambió todo nuestro ritmo de aprender y de enseñar, tanto de los maestros como de los estudiantes, porque no nos prepararon para esto. Sin embargo, como docente, hemos estado haciendo los mejores esfuerzos por poder llegar a nuestros niños y niñas en las escuelas, tanto del ámbito urbano como también del ámbito rural y a las zonas más alejadas del país. Ante esta situación que se presenta, es que el Ministerio de Educación, dentro de las políticas educativas, tiene por consiguiente y pertinente al mismo tiempo sacar diferentes documentos normativos para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en un contexto completamente distinto, pues ya no estamos hablando de una educación presencial, sino hoy nos toca asumir este reto de esta educación a distancia en un plan remoto que se ha asignado para todos los maestros de los diferentes niveles en el ámbito de la educación peruana. Sé que también no es fácil para muchos maestros porque no contamos con los instrumentos tecnológicos para poder llegar a nuestros niños. Y también sé que es difícil para nuestros niños seguir esta clase de educación a distancia o esta educación a distancia. Yo puedo percibir desde donde estoy que los niños en este distrito no todos pueden acceder a la educación de este plan remoto o al aprendo en casa. Uno, porque no cuentan con el televisor o con el medio de la televisión, incluso ni siquiera cuentan muchos con la radio. Y realmente es muy triste ver que nuestros estudiantes no pueden acceder a esta educación y por lo tanto, si bien es cierto que no van a repetir el año, pero sin embargo, aquí hay una situación que no vamos a poder lograr el desarrollar las competencias que se han seleccionado para poder trabajar en la educación a distancia de este plan remoto por la presencia del COVID. Y creo que de eso todos tenemos conocimiento, cuál es nuestra realidad nacional en la educación. Y tenemos que decirlo así con mucha claridad. Nosotros acá no podemos ocultar nada porque es la realidad que está pasando en nuestra educación peruana en estos momentos. Que si bien es cierto, los maestros estamos buscando las mejoras, estamos buscando los mejores modos por llegar a los niños, buscando diferentes estrategias, siguiendo cursos virtuales para estar aquí, para poder llegar a nuestros chiquitos de inicial primaria o a los jóvenes de secundaria. Hacemos los más esforzados, los esfuerzos para poder llegarlo, ¿no? Pero solamente nos toca como maestros adaptarnos. Hay que tener muy claro, se pueden presentar diferentes cambios en el mundo entero, pero el ser humano tiene que aprender a adaptarse a ese medio para poder sobresalir. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de un tema muy importante que es la preocupación de todos los maestros a nivel nacional, eh, buscando diferentes estrategias, qué es lo que se está haciendo, qué normativas hay, cómo vamos a evaluar a nuestros niños en este contexto. Y sé que muchos de ustedes también están buscando estrategias y están aplicando sus propias estrategias, porque ojo, no tenemos acá nada de decir, no, vamos a hacer esta rajatabla. Yo como docente tengo que buscar la mejor estrategia para poder llegar a mis niños y también ver de qué manera voy a evaluar a esos pequeños que no pueden acceder a esta educación a distancia porque no cuentan con los instrumentos tecnológicos, bueno, como hace un rato mencionaba, no cuenta con algún medio de comunicación. ¿Qué hacer en esos casos? Pero ya tenemos la directiva que sacó justamente la resolución viceministerial y ustedes tienen conocimiento de eso y vamos a hablar de este tema muy importante con este preámbulo para decirle que quien les habla es precisamente maestra también de educación primaria. Tengo también la especialidad en acompañamiento pedagógico. He trabajado en el acompañamiento pedagógico durante 8 años, eh, con maestría también en lo que es creatividad, en lo que refiere a la comprensión de textos. Y actualmente también estoy trabajando en el sector público,
¿sí? Y estoy de la mano para apoyar a los maestros en los diferentes cursos de capacitación que damos desde las entidades públicas en las cuales estamos brindando nuestros servicios. Entonces, ¿cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes en el presente año 2020? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es algo muy interesante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Eh, Sabemos nosotros que ya tenemos la resolución viceministerial, la 193, que justamente sale con fecha 11 de octubre de este año, para orientar este proceso de evaluación de competencias de los estudiantes. Y precisamente este documento normativo, denominado como orientaciones del proceso de evaluación de competencias de los estudiantes de la educación básica, bajo el marco de la emergencia sanitaria. Ojo, esto es algo muy importante. Se señala emergencia sanitaria en relación por la presencia del COVID-19 que estamos pasando a nivel nacional y el mundo entero. Es decir, eso todavía no se ha acabado. Y sabemos también que tenemos un documento en el cual señala hasta julio del 2021. Al mismo tiempo, este documento precisa lo que es la publicación de la presente resolución en el sistema de información jurídica de educación. Y nosotros cuando ingresamos ya podemos darnos cuenta que encontramos este documento en las redes sociales, en las páginas del Ministerio de Educación, en las UGELES, y también conocemos que los directores ya han estado socializando este documento normativo con todo el personal docente y administrativo, porque la orientación va para todos ellos. Entonces, sé que ha sido así y sé que es así, y de no ser así, entonces acá viene también de alguna manera instar a los directores para que realicen si se quiere decir, esas charlas colegiadas mediante los medios que tengan, medios Zoom o otros medios de plataformas virtuales, para que puedan empoderarse sus maestros y saber qué cosa es lo que ellos van a hacer en relación a la evaluación de nuestros pequeños en este año 2020. Y es así que el documento normativo dice orientaciones para la evaluación de competencias de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la presencia de COVID-19. Creo que hasta allí nosotros tenemos conocimientos, o tal vez algunos no, pero estamos aquí para fortalecer esos conocimientos y nuestras competencias como profesionales en el campo educativo y poder realmente realizar un trabajo al terminar el año, si bien es cierto, no completamente satisfactorio, porque es hasta el 2021 lo que vamos a trabajar este proceso de evaluación de los estudiantes, pero creo yo que aquí requiere del maestro que tenga esa predisposición para poder precisamente poner, si se quiere decir, en marcha estas orientaciones y poder empoderarse para hacer un trabajo completamente pertinente y exitoso y lograr así con nuestros estudiantes lo que nosotros pretendemos en este año. Entonces, hablando de este marco normativo, de este documento normativo, de estas orientaciones para esta evaluación, que es completamente distinta a la de los años pasados, porque los años anteriores no hemos estado en esta situación. Era completa. En diciembre terminábamos todo, entregábamos las actas, entregábamos los documentos, los niños estaban ya con la evaluación y esperábamos el próximo año. Cosa que en este marco de emergencia sanitaria salen algunas orientaciones y recomendaciones para nosotros como docentes considerarlos. ¿Cuál es el objetivo precisamente de esta normatividad? Es lo que hace un rato mencionaba, brindar a los docentes y directivos y otros actores educativos. Cuando yo hablo de actores educativos, me refiero a quiénes. ¿A quiénes me refiero? Me refiero precisamente a padres de familia, a la comunidad en su conjunto, para que ellos tengan conocimiento, porque aquí nosotros como maestros también tenemos que hacer el trabajo con nuestros padres de familia en espacios determinados que ustedes están realizando las reuniones con los padres. Allí también nosotros debemos llegar a ellos y darles a conocer sobre estas precisiones que esta norma tiene hoy en día. Por eso hablamos que no solamente es brindar a los docentes,
tampoco solamente a directivos, sino también a otros actores educativos. Las orientaciones de cómo será esta evaluación de los aprendizajes para el desarrollo de la competencia de quienes, de nuestros estudiantes en la institución educativa que nosotros tenemos en el marco de esta emergencia sanitaria. Creo que aquí es clave señalar a nuestros padres de familia que existen completamente cosas diferentes al año pasado y este año. Es completamente distinto. Entonces, decir a los padres de familia, ¿no es cierto? Miren, el año pasado fue de esta manera nuestra evaluación. Sin embargo, en este año, por esta emergencia sanitaria, tenemos que se ha reajustado completamente muchas cosas. El padre de familia tiene que conocer para que cuando en algún momento él reciba precisamente esa información de su niño o niña, no nos cuestione. Ustedes saben, hoy en día y en las redes sociales podemos ver qué es lo que sale. Realmente da mucha pena cuando pusieron por allí algo que creo que no estuvo bien, o para mí particularmente no lo vi bien como maestra, cuando se decía en el mes de julio, y ahora en el Día del Maestro, ¿a quién se premiará? ¿Recuerdan ustedes? Decían al maestro, al padre de familia. ¿Pero por qué viene eso? Precisamente porque hay padres de familia que no están informados y que no valoran el rol de nosotros los maestros. ¿Y a qué se debe? Porque no tenemos esa comunicación estrecha entre padre de familia y maestro. En esta educación a distancia, el padre tiene que estar informado. Por eso es que los tenemos que hacer nuestras reuniones constantemente con los padres de familia para poder informarle cuál es el avance de su niño o niña. Si el padre de familia acude a estas reuniones, que lo hacemos mediante las reuniones virtuales de diferentes plataformas virtuales, aunque yo he visto que muchos docentes se están acercando a la casa del padre de familia para darles conocimiento, y me parece bien. Mire, la semana pasada les quiero comentar, nada, antes de ayer ha sido, estuve visitando un lugar de Pucallpillo, la escuela de Pucallpillo, y la maestra estaba allí. La maestra va a dar clases a sus niños 3 veces a la semana. 21 niños, una escuela unitaria. 21 niños, unidocente. Y yo le preguntaba a la maestra, y usted, no, me dice, yo vengo acá 3 veces a la semana porque me debo reunir con los padres de familia para informarle cómo es el avance de sus niños. Y también tengo que decirle a mis niños cómo ellos están progresando. O sea, aquí va también a las circunstancias en las cuales yo me encuentro, a las condiciones en las cuales yo me encuentro como docente, para poder llegar a informar a esos padres de familia y a mis propios niños, verlo cómo van en el avance. Entonces, por eso dice, brindar a los docentes y directivos y otros autores educativos orientaciones para la evaluación de sus procesos de aprendizaje. Creo que allí estamos muy claros que esa es la intención. No solamente me voy a quedar yo con todo el conocimiento o yo conocer cómo se va a evaluar, sino tengo que hacer llegar la información a mis padres de familia mediante la estrategia que usted considere, querido maestro, y creo que aquí estamos todos de acuerdo. Para esta normatividad, de estas orientaciones para la evaluación de competencias de la educación básica, precisamente se aprueba con esa resolución en la que señala que en este contexto se plantea complementariedad entre los años 2020 y 2021. O sea, hablamos de un complemento en estas evaluaciones que no termina en el 2020, sino se completa hasta el 2021. ¿Con qué intención? Con la de continuar el proceso de desarrollo de qué? De las competencias de nuestros estudiantes que no hayan logrado alcanzar las mismas condiciones. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que en este proceso de la educación a distancia hay niños que no han podido ingresar ni bien se empezó Aprendo en Casa, y otros ingresaron después. Incluso les puedo mencionar que hay niños que ni siquiera todavía ingresan. ¿Por qué? Porque no cuentan con los medios, porque son niños que están en extrema pobreza. ¿Qué hacer con esos pequeños? Imagínense, maestros de zonas rurales que se encuentran en esa tremenda dificultad. Pero también podemos decir que hay maestros de zonas rurales
que lo estamos viendo, que van a las escuelas a visitar siquiera una vez a la semana a ese pequeño, a ese padre de familia, para darle la orientación y decirle qué cosa o cómo están trabajando. Incluso también puedo dar fe que los maestros preparan el material, las fotocopias, y van llevando para entregarla a sus niños. Acá cerquita nada más, carretera, donde van los maestros con todo su portafolio de materiales para entregar a cada niño y luego van y recogen. Entonces, eso también es digno de resaltar de los maestros. No podemos decir que en esa educación a distancia el padre solo está trabajando, por el contrario, pero nosotros tenemos que sacarle esa mentalidad al padre de familia. Si bien es cierto, siempre se ha querido una educación en la cual el padre esté más comprometido con su hijo. Pero ¿qué hacían muchas veces? Mandan al niño a la escuela y como teníamos la educación in situ, los maestros hacíamos la tarea con los chiquitos, ahí estábamos con ellos, mandábamos a la casa, a veces ni veíamos al padre durante un mes o durante una semana o durante 15 días, pero hoy nos damos cuenta que los pequeños, el padre está haciendo hasta lo imposible por hacer el acompañamiento en casa a su niño, para lograr los propósitos que la maestra ha establecido para ese día. Entonces, por eso es que hablamos de esta parte de complemento del 2020 a 2021. Asimismo, también nos damos cuenta que la evaluación nacional de este currículo enfatiza que se dará prioridad a la evaluación formativa. Es decir, sabemos que esa evaluación formativa la estamos trabajando durante todo el proceso que nosotros los maestros estamos con nuestros estudiantes. Pero esa evaluación formativa tiene que ser durante el proceso. Es decir, que yo doy las clases a los chicos y ahí me olvido. No, voy ahí también retroalimentando a mis pequeños. ¿Qué estrategias utilizaré? Ya ustedes lo están haciendo. Si identifican por A o B un grupo de mis 20 niños, identifico que allí 5 tienen dificultad, pues trabajo esa retroalimentación para esos pequeños que tienen mayor necesidad. Retroalimento, sí, retroalimento durante la clase, pero esta educación a distancia me permite a mí abordar a esos pequeños que tienen esa mayor necesidad. Entonces, por eso hablamos que esta evaluación formativa es, queridos maestros, durante todo el proceso. Y ese proceso habla precisamente ese proceso que aborda la retroalimentación de estos estudiantes mediante diferentes mecanismos que ustedes hayan establecido en esta educación a distancia. Estoy segura que muchos de ustedes o casi todos de ustedes han seguido diferentes cursos virtuales para abordar cómo se trabaja las estrategias de la educación a distancia. Es más, hemos visto también aquí en el Instituto Milla, en un primer taller que hemos hablado de la retroalimentación, los tipos de retroalimentación, recordarán ustedes, y cómo trabajar en los sectores que no hay conectividad y en aquellos que hay conectividad. También lo hemos visto en un primer taller, ¿no? Entonces, esto son los antecedentes que nosotros podemos decir de estas orientaciones para la evaluación de competencias de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria. Creo que hasta allí tenemos claridad, ya podemos darnos cuenta cuál es esta complementariedad que se habla de 2020 a 2021. También nos podemos dar cuenta que aquí tiene mucho que ver la relevancia de la evaluación formativa, y también lo estamos viendo de la importancia que tiene la retroalimentación mediante los diferentes mecanismos que tú como docente hayas escogido y que sean pertinentes para nuestros niños de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Eso es clave. Yo tengo que conocer la particularidad de cada niño que yo estoy en este momento asistiéndolo de manera a distancia, porque Carlitos de repente aprende mucho más rápido que María. Entonces yo no voy a trabajar las mismas estrategias, ni tampoco voy a evaluar de la misma forma a ambos. Aquí hay alguien que necesita más de uno y alguien que realmente necesita más de nuestra ayuda porque tiene mayor necesidad de aprendizaje para lograr nuestro propósito y por lo tanto lograr el desarrollo de esas competencias que se han seleccionado para este año. Hasta allí tenemos claridad, creo que me están comprendiendo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de las orientaciones para la evaluación de manera general en la evaluación formativa. Aquí hay algo muy importante. Sabemos que se han seleccionado algunas competencias para su desarrollo en este proceso de la educación de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes. O sea, eso tenemos claro. No están todas las competencias como se hablaba hasta el año pasado, porque esta misma coyuntura implica que precisamente se seleccione las competencias de mayor prioridad para que nuestros estudiantes puedan lograr ese desarrollo de competencias articulado precisamente a ese proceso integral que ellos tienen, ¿no? Y la evaluación, sabemos bien nosotros que tiene un principal propósito, no es sancionar a nuestros niños o qué aprendiste y qué no aprendiste, yo le pongo automáticamente un calificativo numérico. No es esa la intención de esta evaluación. Sabemos nosotros que la intención de la evaluación es precisamente buscar el bienestar del estudiante en su desarrollo integral. Hablamos de un proceso el cual yo como docente lo estoy realizando, pero en función a quién, a ese actor principal, que es mi estudiante. Sobre él gira todo, no gira sobre mis intereses. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces nosotros hacemos lo que más nos da como o lo que más nos gusta a nosotros, cosa que no es así. Entonces yo tengo que tener en cuenta a ese actor primordial que es mi estudiante. No es sancionador. Acá yo no busco que voy a sancionar. Yo tengo que buscar las mejores formas para poder lograr ese desarrollo de mi estudiante y sobre todo verlo de manera integral, no solamente centrarme en una parte, conocimiento, sino también tiene que ver mucho aquí como docente cuánto estamos haciendo nosotros en esta parte emocional, porque las condiciones son completamente distintas. No sabemos nuestros niños en qué condiciones están el día de hoy. Hoy lunes o hoy martes, mi niño puede estar con toda la alegría. Sin embargo, el día martes, mi niño está completamente triste. Entonces aquí tengo que trabajar mucho la parte emocional, la parte de la autoestima del niño. Por eso hablamos de ese desarrollo integral. Y por eso debemos nosotros decir algo muy interesante también. Para nosotros poder hacer ese proceso de evaluación de nuestros niños implica el recopilar información para conocer y valorar sus avances en el desarrollo de sus competencias. Sobre estas bases que tengo yo, el de recopilar información, que son precisamente esas evidencias relevantes que nosotros consideramos, vamos a tomar decisiones para la mejora continua de los aprendizajes y de la enseñanza que nosotros estamos realizando. Entonces, ¿quién es el ente principal acá? El estudiante. ¿Qué busca realmente estas orientaciones? El bienestar del estudiante, que no se sienta sancionado, que no se sienta él mitigado, que no se sienta menos, por el contrario, hacerlo sentir que él también en este proceso se está adaptando y está asumiendo ese reto, que no solamente la maestra está aquí, sino también ese niño y ese padre de familia. Eso, querido maestro, no lo perdamos de vista. Nuestros niños juegan aquí el ente principal para yo poder decir que él es mi foco de atención, para poder nosotros tomar como punto de partida y hacer esa evaluación formativa. Hablamos de esa evaluación formativa. No hablamos de una evaluación como anteriormente era, esa evaluación tradicional. Nosotros cogíamos y al niño simplemente con una pregunta que le hacíamos anteriormente, cuando todavía muchos maestros tal vez hemos hecho esta mala práctica pedagógica, ya decíamos, bueno, él pasa el año ya. Ustedes recuerdan, y no me dejarán mentir. Ya en julio decíamos, ¿qué cosa? Decíamos, sí, él va a pasar de año. No, ella no va a pasar. Mira, ya nosotros estábamos, de alguna manera, ya cuestionando, ya estábamos definiendo, fiscalizando, ya. Ya tú pasas y no pasas. Y entonces, ¿qué hacíamos? Esa mala práctica, voy a decir, porque sí hemos sido parte de esa mala práctica, pero también tenemos una educación que con este enfoque de competencias permite a nosotros los maestros estar mayor preparados para poder brindar un mejor servicio, porque la educación, querido maestro, es un servicio. Entonces, yo tengo que darle un servicio de calidad a mis estudiantes. Y eso pasa por la preparación continua y constante y pertinente que tenga como maestro para poder hacer un trabajo eficiente a mis niños y niñas, al margen de lo que puedan decir. Y
Entonces, eso es en relación a esta partecita de la evaluación formativa, que el propósito precisamente es el bienestar del estudiante. Y en ese proceso en el cual nosotros recopilamos y analizamos información para poder conocer cómo van nuestros niños, cómo va Mari, cómo va Carlos, qué dificultades tiene. Sobre esas dificultades tengo que trabajar para poder yo tomar decisiones y poder mejorar continuamente ese proceso de aprendizaje de mis niños en esa enseñanza que estoy dando diariamente a mis estudiantes. ¿Estamos claros hasta allí? Creo que sí. Estamos siendo muy claros en esta explicación. Entonces ya estamos viendo un primer momento de las orientaciones cómo se dieron, estamos viendo de ese proceso complementario de 2020 a 2021, asimismo también vemos nosotros que se complementan estas cosas, vemos que en este proceso de esta evaluación hablamos de la evaluación formativa, hablamos de la retroalimentación, como para poder yo tener en cuenta y decir ya mi estudiante está en propósito o está en proceso de lograr esto. Y ahora estamos viendo las orientaciones en este marco general de la evaluación formativa, que el propósito es el bienestar de nuestros estudiantes mediante la recopilación y análisis de la información para poder identificar necesidades, dificultades y en función a eso, avances y en función a eso, decir qué decisiones voy a tomar en cuenta para poder mejorar el aprendizaje de Carlos, de María, de Juan, que son niños a los cuales yo enseño, que son niños a los cuales yo dirijo en esa educación a distancia, que son niños por los cuales en estos momentos estamos nosotros trabajando, pensando solamente en el bienestar de nuestra educación peruana. En el desarrollo de las orientaciones para la evaluación, nosotros nos damos cuenta que es muy precisa la normatividad y la norma te dice bien claro, ¿no? Que se tiene en cuenta como centro aquí al estudiante. Por lo tanto, nosotros, ¿qué buscamos? Lo que hace un rato yo dije, buscamos su bienestar, buscamos reforzar su autoestima. ¿Por qué hablamos de esta parte de autoestima? Porque muchos niños se sienten a veces abandonados por los papás para hacer las tareas. Y ese niño a veces hace cualquier cosa solamente por cumplir, para entregar las tareas que hacemos, las actividades diarias. Y ese chiquito a veces siente que no hizo lo que la maestra decía y él se siente mal, se siente completamente mal. He podido llegar a ver muchos niños que cuando entregan las evidencias a los maestros, las actividades, lloran porque creen que lo hicieron mal. Entonces, por eso hablamos de lo que es autoestima. O sea, aquí en este espacio de la educación a distancia juega un papel muy importante. ¿Por qué ustedes creen? Miren, ¿por qué ustedes creen que en este año ha habido tanto suicidio de niños, de jóvenes estudiantes? Porque se sienten abandonados por los papás o porque a veces también nosotros los maestros estamos cuestionando y ese niño se siente solo en casa, se siente que no tiene el apoyo. Él hace lo que puede. Y si nosotros encima vamos todavía sobre eso, ¿en qué termina ese joven o ese estudiante? Yo he podido ver, he podido presenciar también a una estudiante, ya era 2 meses atrás, una niña de 11 años que se suicidó, como muchos se han suicidado este año. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque sienten que nadie les acompaña o también porque están haciendo mal uso de esa tecnología como es el WhatsApp y conocen a una serie de personas y conocen a una serie de cosas en el Face. Allí está mi labor como docente, orientarle en este momento a ese pequeñito en cuanto a su aprendizaje, que lo que si él ha hecho no me parece bien a mí como maestra, yo no lo voy a decir de esa manera, pues. Tengo que tener formas, tengo que ser asertiva. Los maestros conocemos mucho de esa palabra asertividad, conocemos mucho de esa palabra empatía. Entonces yo tengo que poner en práctica eso para poder reforzar la autoestima que me pide, que necesita. Y no lo digo yo como ponente, lo dicen las orientaciones de esta normatividad que ha salido. O sea, es clave la parte emocional para que mi niño se sienta en buenas condiciones de poder trabajar conmigo en el día. Yo les digo a ustedes, si encontramos un niño emocionalmente mal hoy en nuestra clase que hacemos virtualmente, ¿ustedes creen que ese niño va a poder responder? No. Y nos hemos dado el tiempo para poder nosotros preguntarle a ese pequeño, ¿qué es lo que te pasa hoy día?
Tal vez sí o tal vez no. Y nos hemos dado el tiempo para decirle, mira, ve, yo te llamo más tarde y podemos conversar sobre lo que te está pasando. Tal vez sí o tal vez no lo hemos hecho. Pero sí, queridos maestros, eh, creo yo que acá hay muchas mamás y muchos papás y tal vez también chicas que son maestras, que son solteras, pero tienen sobrinos en casa que le están enseñando. La autoestima y la parte emocional en esta coyuntura, con esta presencia del COVID, es elemental. Los niños no, claro, no van a poder lograr lo que pensábamos como cuando era presencial, pero hay que hacer hasta lo imposible porque ese pequeño en las actividades que entrega de manera diaria se sienta bien y preguntémonos el por qué. Por eso es que hablamos en estas orientaciones de esta emergencia sanitaria, reforzar la autoestima de nuestros estudiantes. El docente debe promover en el estudiante el desarrollo y construcción de su imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades y su esfuerzo. ¿Por qué hablamos de una imagen positiva? Porque ahora cuando ellos están en casa, es donde el papá, como están todo el día en casa, es donde el papá mayormente empieza a darles diferentes tareas de casa, hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ojo, que también lo he escuchado, cuando le dejan tareas de casa para que haga, es decir, que limpie la casa o no lo hizo, o hizo mala tarea, no sirves para nada. Ese es el lenguaje que muchos padres están manejando hoy en día con sus hijos. Entonces, yo tengo que contribuir a mejorar esa imagen, a consolidar esa imagen de ese niño, que si se siente cuestionado por el papá o la mamá en decirle esas palabras feas y que él se siente menos, aquí está mi labor como docente, para consolidar, para darle a ese niño, confianza y decirle, mira, tú vales mucho, lo que estás haciendo para mí tiene mayor. Entonces, cuando tú a ese niño le dices, el niño te va a tener confianza y va a encontrar en ese maestro o en esa maestra, va a encontrar a esa amiga, a esa docente y se va a sentir con ánimo de seguir aprendiendo. Pero si en casa le dicen todo lo peor y nosotros encima no le damos esa importancia, ese niño va a sentir que no ha hecho nada y se va a sentir completamente mal y ahí viene la depresión. Ahí viene lo que estamos pasando en este momento, los suicidios de muchos pequeños. Hay muchos jóvenes que se están suicidando. En Ucayali tenemos un porcentaje, yo conocía que eran algo de 15 casos conocidos. Entonces, miren, ¿y cuántos más no habrá? Precisamente por esta situación, porque hay conflictos en casa, porque las tareas de repente le acumulamos una serie de cosas de la escuela, de casa, y no le damos el tiempo a mi estudiante para poder conversar con él y decirle, mira, tú eres importante para mí, tú vales mucho para mí, estás logrando lo que, a pesar que estás en tu casita y yo acá, pero estamos logrando los propósitos que hemos previsto contigo. Eso, eso es algo muy importante que tiene esta evaluación en este proceso de la emergencia sanitaria. También hablamos de la determinación del nivel de logro de la competencia que se realiza en base a la evaluación o las evidencias de las evidencias de aprendizaje relevante. Sabemos que los niños nos mandan todos los días, nos remiten las evidencias, pero hay que tener en cuenta que no todas las evidencias son relevantes. Y ustedes mejor que nadie saben eso porque hemos seguido diferentes cursos de capacitación. Estas evidencias relevantes son aquellas precisamente que van a determinar el nivel de logro alcanzado en relación a esa competencia que se selecciona y se analiza para poder brindar precisamente mayor información acerca de los avances y dificultades que el estudiante tiene, que son claves de dicha competencia. Entonces, si todos los días yo recibo evidencias, eso no quiere decir que todos los días las evidencias van a ser precisamente relevantes o pueden ser productos. Entonces yo tengo que tener una mirada muy holística, ya, para poder darme cuenta si realmente esas evidencias son relevantes y responden a esas competencias, si realmente responden a esos criterios que yo he considerado en el momento oportuno para poder evaluar a mis niños. Eso es así como nosotros vamos a poder determinar el nivel de logro de las competencias que nosotros vamos a considerar por nuestros estudiantes en el nivel alcanzado.
pero también te habla de algo muy importante. Te habla de la reflexión. O sea, la reflexión en este proceso de esta educación que nosotros estamos llevando en este contexto de la emergencia sanitaria es algo indispensable, es clave. El niño, el estudiante y también el docente tiene que hacer un uso constante de la reflexión. Yo como docente tengo que reflexionar cómo mis niños están aprendiendo. Ah, de repente la estrategia que estoy utilizando será la más adecuada. O no, mis niños no me están entendiendo. Entonces tengo que cambiar de estrategias. Eh, pero al mismo tiempo, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando mis niños entregan las evidencias, cuando entregan diariamente las tareas, las actividades que se están realizando ellos, y me doy cuenta que tal vez de mis 20 niños, tengo solamente allí 5 que me han respondido y 15 están en nada. Entonces, eso implica que aquí estoy fallando yo como maestra, que no está funcionando, que no estoy haciendo bien como docente. Por eso hablamos de la reflexión como un proceso clave para el desarrollo de competencias de los estudiantes. En relación a esa competencia que hemos seleccionado, ¿cómo lo estoy trabajando? ¿Estoy considerando sus capacidades? ¿Estoy considerando los criterios pertinentes para poder desarrollar la competencia, poder evaluarla? Entonces, ¿qué criterios estoy considerando? ¿Serán los criterios pertinentes para poder desarrollar? ¿Realmente estoy considerando ese proceso autónomo de mis niños? Porque en este contexto no nos olvidemos que hablamos mucho de la autonomía de nuestros niños, porque aquí ya yo no estoy con él in situ, frente a frente, así. Estoy pasando por cada uno de ellos. Por eso es que hablamos de un estudiante autónomo. Si realmente estamos haciendo este trabajo de reflexión para propiciar en mis niños la autonomía, creo que estamos yendo por un rumbo exactamente el ideal, el rumbo que estamos siguiendo como maestros. Pero si no lo estamos haciendo, si no estamos trabajando la reflexión desde mi práctica pedagógica y no estoy fomentando en mis niños también la reflexión para que él me diga cómo le pareció, qué te pareció, si de repente estoy mandando yo una hojita para que ellos me escriban y me desarrollen y me digan hoy, ¿qué te pareció la clase que hemos trabajado hoy día? O le estoy preguntando a Carlos, ¿y cómo te sentiste hoy con lo que hemos realizado? Maestra, me pareció linda su clase. A ver, explícame, ¿qué comprendiste de lo que hemos hablado el día de hoy? Y el niño te dice y te dice y te dice, pero cuando yo pregunto y solamente escucho una sala silencia en la cual los niños no participan, estoy preguntando y los niños me miran y no me dicen nada, entonces, ¿qué me dice ese silencio? A pesar que estoy incidiendo y el niño no me responde, quiere decir que hay problemas, que los niños no me están comprendiendo. Por eso es que en este proceso la reflexión es clave para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Es clave que el estudiante comprenda y yo le diga qué criterios voy a considerar para que ellos sean evaluados. ¿Qué competencia vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿De qué manera yo espero que ellos participen? ¿Qué espero yo de ellos? Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, que en ese proceso de reflexión yo voy a identificar dificultades, como también voy a identificar las fortalezas y sobre esas dificultades yo tengo que replantear nuevas formas para que mis niños puedan aprender. Es decir, esos problemas que nosotros lo estamos detectando, yo tengo que replantear para poder resolver esos problemas que estoy encontrando y poder decir que voy a descubrir para mejorar el desarrollo de las competencias que yo tengo que he seleccionado para poder trabajar con mis niños y niñas, sea de inicial, sea de primaria o sea de secundaria. Entonces, aquí hablamos de tres cosas, de la evaluación que tiene como centro al estudiante, en la cual vamos a reforzar esa estima. Asimismo, nos damos cuenta también de esa consolidación que yo tengo que fomentar de la imagen positiva de ese niño
que es indispensable, que ya les expliqué el por qué está pasando. Asimismo, también me habla de la determinación del nivel de logro de la competencia, que eso nosotros lo hacemos precisamente cuando nosotros recopilamos información para poder darnos cuenta cuánto estamos avanzando y en función a esas dificultades yo tengo que considerar esos criterios claves que es elemental. Y me habla también de la reflexión como un proceso clave para el desarrollo de esa competencia en la que el niño, el estudiante yo debo mencionar y debe comprender esos criterios que voy a considerar, ¿sí? Para que él tenga también, si se quiere decir, una motivación para estar presente dentro del proceso de la clase que nosotros estamos dando a nuestros chiquitos. Y ese reflexionar no solamente es decir yo, sino también implica a mi niño, qué me dice mi niño de lo que estoy enseñando y cómo me siento yo de lo que estoy enseñando y de lo que mi niño está aprendiendo. Creo que hablamos de tres cosas: la evaluación, la determinación del nivel de logro y la reflexión, que son elementos claves en estas orientaciones de la evaluación formativa en este marco de la educación a distancia. Acá también hay algo muy importante cuando hablamos de sobre comunicación, la comunicación en el desarrollo de las competencias. Ya, miren, yo sé que muchos de nosotros los maestros estamos trabajando con los padres de familia en constante comunicación. Sé que muchos, pero también sé que no son todos, por diferentes razones. Una de las razones es que los padres trabajan todo el día y no hay tiempo, no se puede comunicarnos con él. La comunicación, queridos maestros, es elemental en este proceso de la educación a distancia, como hace un rato yo les decía. El padre tiene que saber cuál es el avance del proceso de enseñanza que tiene su niño, cómo está mejorando Carlos, cómo está mejorando María. Él tiene que darse cuenta que él es un elemento esencial de acompañamiento en este proceso. Por eso es que nosotros como maestros debemos preocuparnos por estar en comunicación con los padres de familia. Si yo no puedo tenerlo así en vía Zoom, pues yo creo que sí le podemos mandar un mensajito a aquellos que podemos por el WhatsApp o un mensaje de texto o una llamadita telefónica para que nuestros padres sepan cuál es el avance de su niño. Creo que ahí eso es clave. Nuestra comunicación no se debe cortar, por el contrario, para evitar a veces malos comentarios en la cual se diga, la mamá está haciendo más que el docente. ¿Por qué van en su comentario? Porque no estamos informando como es debido al padre de familia. Pero si el padre sabe que nosotros estamos en eso, si yo estoy constantemente llamando a mi padre de familia, ¿qué creen que va a decir el padre? Es una maestra que se preocupa, es una maestra que me está informando constantemente a mí de mi niño, es una maestra que me está diciendo que no estoy apostando o no estoy dando por mi niño o por mi hijo como ella espera. Entonces el padre va a tener que reflexionar y va a tener que decir, bueno, acá yo me estoy descuidando de Carlos, de María, por lo tanto la maestra me está llamando la atención. Pero cuidado, maestros, esa llamada de atención hay que hacerlo con mucho tino. Hay que ser asertivos, hay que decirlo con mucho cautelo para que el padre no lo tome a mal. Asimismo, esa comunicación es elemental que el personal directivo y los docentes de las diferentes instituciones educativas tienen que estar informados a los estudiantes y familias sobre los avances y dificultades observados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así como recomendaciones sobre las oportunidades que deben generar para la mejora. Lo que yo hace un rato decía, estamos en reuniones colegiadas entre maestros, con nuestros directores. No sé si de repente los maestros ya han hecho reuniones en la cual hemos dicho con el director, mire, de mis 20 niños yo tengo un porcentaje en comunicación de tanto. Tengo un porcentaje que no me está logrando. Creo que si ya lo han hecho estamos bien, pero si no lo han hecho hay que hacerlo, ojo, queridos maestros. ¿Ah? Por eso habla de esa comunicación también con el personal directivo. Si yo tengo mi directora, tengo mi subdirector, tengo mi coordinador en el grado, ya o coordinador de área, hay que reunirnos de manera, buscar el mejor mecanismo, aunque yo sé que algunos docentes se están yendo a sus escuelas a hacer algunas reuniones, ya queda a criterio de ustedes, pero tenemos que tener la información. ¿Por qué es bueno estas reuniones colegiadas? Si tenemos un grado de tercero y tengo A, B, C, D, les aseguro que no todos los niños están aprendiendo igual. Y también les aseguro que el porcentaje de uno va a ser más bajo que el de otro.
Pero ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, socializar esas dificultades y tal vez yo pueda coger de mi compañera, de mi colega de la A, cómo ella está trabajando, ¿sí? Y tal vez pueda coger de la otra compañera también, ¿qué estás haciendo tú? Entonces, las reuniones colegiadas y de comunicación con el personal directivo es algo muy importante porque vamos a poder darnos cuenta de cuál es el avance de nuestros niños y allí yo voy a poder tener claridad en qué estamos fallando y al mismo tiempo vamos a poder nosotros dar recomendaciones sobre qué vamos a hacer para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes en el grado que estamos. Si lo estamos haciendo así, si nos estamos reuniendo siquiera una vez, no sé cada cuánto tiempo, para decir, mira, ve María, ¿cómo te está yendo a ti con tus niños de segundo A? Oye, no, para mí, no, mis niños no responden, no, pero a mí sí. Entonces, varias son esta comunicación, que es elemental. Entonces, yo les insto a ustedes, queridos colegas, maestros y maestras de inicial, primaria y secundaria, si se están dando ya estas reuniones colegiadas, si quiero una vez al mes de manera presenciada, si quiero una vez cada 15 días, chicos, es algo elemental para poder socializar allí cómo estamos avanzando. Y tal vez de aquí salga una buena práctica para ustedes, porque el maestro que tiene aquí, si se quiere decir, resultados realmente resaltantes con sus niños, buenos resultados, desarrollo de competencias, lo estamos viendo, de aquí puede salir una buena práctica, esa buena práctica de esta emergencia sanitaria en esta presencia del COVID-19. Mira, tenemos maestras que están presentando, entonces, ¿por qué no hacer ese trabajo? Por eso hablamos que la comunicación para desarrollar competencias es elemental, no solamente del directivo, no solamente del docente, del padre, sino también en nuestro trabajo colegiado que tengamos en el grado que estamos a cargo para poder discutir, poder proponer, poder de repente, si se quiere decir, dar alternativas de solución, dar a conocer también nuestras fortalezas, nuestros avances, nuestras dificultades. Y yo estoy segura que más de un docente que se reúne ya tomó la idea en estos momentos. Tomó la idea en estos momentos y está diciendo, mira, ve, a mí me funciona, entonces voy a sacar una buena práctica de esta educación a distancia en esta emergencia sanitaria. Y queda plasmado. ¿Quién no quisiera eso en estos momentos? A ver, dígame. Creo que sí. Todos los maestros queremos tener una buena práctica y una buena práctica viene a ser aquella que viene a ser sostenible en el tiempo, donde no solamente es para un momento, sino que el niño ya se adaptó a este proceso o el maestro a este proceso y por más que pueda venir de repente, Dios no lo permita, de acá a unos años más o 2 años más, esto se va y nuevamente tengamos en cuenta COVID-19, sabemos cómo actuar, porque hemos tenido ya experiencia, porque tenemos una buena práctica y tengo que leer esa buena práctica, quienes han estado integrados allí y yo decir, mira, esto lo hice yo. Fue una maestra que reté a esta pandemia. Soy una maestra que tuve niños que sobresalieron en esta pandemia. Entonces, creo yo, queridos maestros, que eso tiene también que conocer nuestro Ministerio de Educación, tiene que conocer nuestra Dirección Regional de Educación, tiene que conocer nuestra UGEL de Coronel Portillo, pero en primer lugar tiene que conocerlo tu director, tu personal que tienes allí. Entonces, eso va a decir mucho de los maestros de nuestra región Ucayali o de la región donde estemos. Iquitos ahorita está conectado, Iquitos están conectados con Tamana, tenemos maestros de todo el Perú que nos están mirando en estos momentos y a ellos el agradecimiento por tener ese espacio. Entonces, hagamos estas cosas. Los maestros somos personas muy hábiles, creativos, y sobre todo inteligentes. Inteligente es aquella persona no llena de conocimientos, inteligente es aquella persona que resuelve esos problemas con estrategias y lleva adelante. Y la educación a distancia en este plan de COVID es un problema y sé que todos vamos a salir de esto mediante las diferentes estrategias que estemos utilizando. Entonces, la comunicación con el estudiante y la familia debe ser considerado como un elemento clave. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que la comunicación es elemental entre el personal directivo y docente también es necesario. Por eso acá hablamos de comunicación
a pesar que tal vez hay muchos, porque tengo que decirlo acá, tal vez hay muchos directores que no se llevan con su personal, y no podemos decir que no, no podemos tapar el sol con un dedo porque esa es una realidad, pero tenemos que buscar esa comunicación que sea realmente fluida y asertiva, en la cual no estemos de alguna manera trabajando separado, el director por un lado y la directora por un lado, el subdirector y el maestro por acá, que el director no sepa qué está haciendo su docente y que ni siquiera se reúnen muchas veces, sino que el director sepa qué hace mi docente, cómo están trabajando mis maestras en mi escuela, el monitoreo que puedan hacer la UGEL o la DREO de diferentes maneras en esta educación. Yo tengo que decir qué hacen mis maestras y tengo que sacar la cara por mis maestros. Yo no puedo decir, mis maestros no hacen nada, son unos ociosos haraganes. No, porque sí hay directores que aplican y utilizan este lenguaje. También lo he escuchado. Entonces, yo no considero como directores a ellos. El director es aquel que dirige, que direcciona, que lidera. Ese es un director. Y aquí me tengo que sacar el sombrero porque en Ucayali tenemos ese tipo de directores con esa calificación, con esas cualidades. Entonces, esa comunicación entre el directivo y el docente es algo elemental para que ellos sepan cómo están mis estudiantes, qué estamos avanzando, estamos haciendo el trabajo colegiado entre maestros, mira, este es el avance que tenemos. Entonces, creo yo que es algo necesario, es algo indispensable para nosotros poder de alguna manera tener las recomendaciones sobre lo que vamos a brindar a nuestros niños para que ellos puedan tener la mejora en sus aprendizajes, tanto en los niños de inicial, el niño de primaria, el joven de secundaria, que en estos momentos está pasando por este proceso de la educación, ¿no? A distancia por la presencia del COVID-19. Y aquí también hay algo muy importante cuando hablamos nosotros acerca del registro en el CIAG, pero para eso voy a partir de algo en primer lugar. Vamos a hablar de algo muy importante que nosotros sabemos ya que tenemos, como es la carpeta de recuperación. Lo voy a hablar solamente así. La carpeta de recuperación, nosotros sabemos muy claro que precisamente en qué concierne en que los o aborda a aquellos estudiantes que no estuvieron de manera constante en este proceso. Es decir, cuando comenzó el aprendo en casa, ¿cómo se dio? No todos pudieron estar al mismo tiempo. Entonces, entraron niños después. Y en esa normatividad te habla de una carpeta de recuperación. Y esta carpeta de recuperación se pone ya, se va a poner ya, si se quiere decir así, para que todos podamos tenerlo a partir de este mes de diciembre, en las cuales van a estar presentes aquellos niños que no fueron constantes en este proceso de la educación a distancia. Entonces, a partir de este mes de diciembre se pone ya en marcha ya para todos la carpeta de recuperación, ¿ya? En esto de lo que es el registro en el CIAG y los niveles de logro calificativos a registrar, acá hablamos de algo muy interesante. Dice, ¿no? Que en caso el docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias o no cuente con información, ¿sí? Hablamos de las evidencias relevantes, no cuente, para determinar el nivel de logro del docente, selecciona comentarios predeterminados que exprese de manera cercana la situación del estudiante. Sabemos que todos tenemos el ingreso al CIAG. Ya tenemos allí el ingreso al CIAG, tenemos que identificar los niveles de logro o calificativos a registrar. Dice bien claro, en caso de yo no tener esas evidencias o no tenga la información necesaria para poder determinar el logro indicado, me dan alternativas para solamente considerar no se logró realizar acciones para su desarrollo, que entro allí o no se cuenta con evidencia suficiente para determinar el nivel de logro. O sea, en el CIAG yo tengo que tener en cuenta estas dos cosas en caso de no tener evidencias que me digan a mí, determino con tal nivel de logro a Clara o a María. Ya. En caso que se consideren que los comentarios predeterminados no representan la situación del estudiante, ¿qué me dice? Se podrá seleccionar la opción otros. Esta permitirá que el docente registre la situación que se considere pertinente y de apoyo al proceso de desarrollo de aprendizaje del estudiante. Entonces, en el CIAG ya es claro, simplemente me va a dar oportunidad. Yo no cuento con esta información relevante para determinar, automáticamente señalo los comentarios que tengo allí. Y si no los tuviese al mismo tiempo, me da la opción de otros para yo poder seleccionar. Miren, yo sé que de repente muchos de los directores ya se han reunido con sus docentes para hablar sobre estas evaluaciones, o no todavía.
Solamente puedo mirar las cabecitas. ¿Lo han hecho? Todavía no. ¿Se han reunido con sus directores ya? Giana, ahí veo Delina, veo Julie. ¿Ya el director los ha reunido a ustedes para hablar sobre esto? Ya se han reunido sobre esto, ya tenemos claridad. Entonces, pero también estamos claros que ese es complementario del 2020 al 2021, cuando tengamos que hacer, ¿ya? Acá hablamos también de un plan de recuperación. Hablamos de este plan de recuperación. Ojo, Aprendo en Casa no termina todavía. Aprendo en Casa se va hasta febrero. El Aprendo en Casa se va todo enero y febrero. ¿Con qué intención? Precisamente tiene mucho que ver con este plan de recuperación para aquellos que ingresaron de manera tardía a esta estrategia o a esta educación a distancia. Entonces, aquí tenemos un plan de recuperación. Por eso es que hablamos que el Aprendo en Casa continúa todo enero y febrero. Continúa allí. Pero ¿quiénes van a poder acceder allí? Esos niños que ingresaron de manera tardía. Y ojo, hay muchos niños todavía que ni siquiera ingresan. Si ustedes se dan cuenta, todavía hay muchos niños que ni siquiera, niños porque están en zonas alejadas. Queridos maestros, ustedes que están aquí en la ciudad están privilegiados, porque nuestros niños están en más, tal vez del 80%. Pero en zonas rurales, y yo conozco esa realidad, es muy triste porque ni siquiera allí llega la radio, o si llega la radio, el niño no tiene la radio para poder escucharlo. Entonces, para esos niños, que Dios quiera que puedan accederlo en ese momento, tenemos ese plan de recuperación y también ustedes saben que tenemos algo muy importante que es la etapa de consolidación de marzo a julio. De marzo a julio tenemos la etapa de consolidación de acompañamiento con el docente para el logro de esas competencias que se han seleccionado. Sobre las condiciones de promoción y permanencia, acá también hay algo muy interesante, ¿no? Que ahorita lo vamos a hablar. Dice, en el marco de esas condiciones generadas por esta coyuntura precisamente que los niños tienen en esta educación, en este plan remoto, que de alguna manera no les va a permitir avanzar como nosotros quisiéramos para que ellos puedan desarrollar las competencias. En educación inicial y primer grado de educación básica regular, dice bien claro que la promoción de este grupo de estudiantes se realiza en el marco descrito a la norma aprobada con la resolución ministerial, la 094. Considerando la diversidad de condiciones, características que se ha tenido esta población estudiantil durante la emergencia sanitaria, se ha previsto, dice, una serie de acciones que ayudan al estudiante a consolidar los niveles de desarrollo de competencias. ¿Cuáles son esas serie de acciones que estamos hablando ahorita? Estamos hablando de qué, recién acabamos de decir, ¿de qué estamos diciendo? De esa carpeta de recuperación que estamos diciendo, estamos hablando de ese plan de recuperación que estamos hablando y también hay algo muy importante que se da. Vamos a hablar del diagnóstico que nosotros vamos a hacer al inicio del presente año para saber cómo están nuestros estudiantes, en qué condiciones están nuestros estudiantes, si realmente están en ese proceso de lograr esa competencia. Si realmente ya la hemos logrado, porque no se olvide que hablamos del complemento de 2020 al 2021. Entonces, hay que tener muy claro eso. Hay que tener mucha claridad de cómo estamos trabajando nosotros con nuestros estudiantes. Y aquí hay algo muy importante, el acompañamiento nuestro en esas indicaciones que hace esta norma es clave. Aquí dice que nosotros tenemos que estar en constante acompañamiento a nuestros niños. Es decir, en ese acompañamiento yo voy realizando, voy reforzando, voy haciendo esa evaluación formativa, voy retroalimentando, voy haciendo la reflexión con mi niño de cómo está avanzando para podermente darme cuenta yo si las competencias que se han seleccionado las estamos logrando o está en ese proceso de desarrollo para lograrlo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también sabemos nosotros que la promoción automática es de inicial, o sea, de inicial va directamente a primer grado y de primer grado también es directamente a segundo grado. Eso también nosotros lo conocemos, ¿no? Dice,
Los estudiantes que durante el 2020 no tienen contacto con el docente o la institución educativa, que no han tenido acceso a Aprendo en Casa o a la estrategia remota, dice, de haber desarrollado experiencias de aprendizaje independientemente por no haber tenido contacto con su docente o institución educativa, podrán presentar al inicio del año o periodo su carpeta o portafolio. Se entrega al docente quien recibe evidencias de aquí del trabajo realizado. Ojo, queridos maestros, acá ustedes tienen tenemos un gran trabajo precisamente. Es que nosotros como maestros tenemos que orientar a ese pequeño en función a qué le estamos dando, cómo estamos trabajando esas experiencias de aprendizaje, qué evidencias tenemos de nuestros chiquitos, cómo ellos están realizando el trabajo en sí, para nosotros poder darnos cuenta que si realmente ellos han estado en este contacto con la estrategia o no. Como hace un rato yo lo decía. A ver, acá tenemos cuántos docentes. De los que tenemos acá, ¿cuántos tienen? Y solamente, digamos, levantando la mano, ¿cuántos tienen al completo en esta estrategia el 100%? Ninguno. Es decir, no todos tenemos a los niños participando en la estrategia. ¿Es así o no es así? A ver, Giana, ¿tienes a todos o no? No. Todos. Excelente. Ya, muy bien. Como Giana y otras más que veo allí, como Delina, ¿tienes a todos en la estrategia? Todos. Bueno, no todos. Julie Soto. Ya, perfecto. Entonces, miren, maestros, por eso yo decía, el maestro que está en esta zona urbana tiene mucho privilegio, pero el maestro que está en zona rural, carretera, no cuenta con lo que ustedes tienen. Y eso ustedes tienen que valorar, ustedes tienen que dar más, si se quiere decir, ¿no? Eh, para nosotros poder lograr lo que estamos proponiéndonos. Entonces decir, mis niños, mira, ve, están saliendo a pesar de este plan, a pesar de esta pandemia, que también ha matado a muchos niños, que ha matado a muchos padres, madres, a la población, que ha sido muy triste ver esto y sentirlo, ya, pero nosotros tenemos que asumir esos retos, ¿no? Asumir estos retos, porque es así que se nos presenta a los maestros y creo que el maestro está preparado con estas condiciones. En este año hemos tenido muchas capacitaciones y acá hay maestros que han estado en esas capacitaciones, unos por el Ministerio de Educación, otros por otras entidades del Estado que también han apostado por ustedes, eh, como Milla, que está trabajando con ustedes constantemente. Entonces yo les invito también que sean parte de la especialización que estamos dando ahorita en lo que es currículo nacional y psicología educativa, y se vienen muchas otras novedades para los maestros. Tenemos que estar nosotros en constante preparación. Si nosotros no estamos preparados, ¿qué evaluación vamos a hacer a nuestros niños? Ahí va a ser nuestro gran problema. Si no estamos preparados, ¿qué vamos a dar a nuestros pequeños? Vamos a recibir críticas y más críticas porque no estamos trabajando de la manera que nosotros de repente quisiéramos dar y no lo estamos haciendo. ¿Ya? Ya. Pero acá también me dice algo interesante. Vamos a seguir. Dice, competencias seleccionadas en el contexto de la emergencia sanitaria. Sabemos que se han seleccionado competencias para nosotros poder trabajar. No estamos trabajando todas las competencias, también tenemos claridad en eso. Esta selección corresponde a competencias que se consideran importantes para el desarrollo de otras competencias. Es decir, una competencia se articula a otra y por lo tanto, como hay un engranaje entre ellas, se complementan. Por eso dice, importantes para el desarrollo de otras competencias. Estas se han seleccionado porque al mismo tiempo sirven de apoyo para consolidar las otras competencias. Estas serán de las estrategias a desarrollar durante el 2021. O sea, ya nos están preparando para el próximo año con la intención de que los estudiantes en su proceso de consolidación para desarrollar la competencia. Es decir, voy a articular una con otra para consolidar al estudiante y pueda lograr su competencia. Esto no cierra la posibilidad de que las instituciones educativas o programas de desarrollo de otras competencias planteadas en el currículo nacional se considere necesario. Nosotros estamos con esto, nosotros vemos cómo nuestros niños avanzan, cómo estamos avanzando en la competencia
lee diversos tipos de textos en lengua materna, cómo estamos avanzando en las competencias de matemática, en las capacidades, cómo lo estamos haciendo, estamos realmente articulando, estamos haciendo que ellas se complementen para poder desarrollar y entre ellas se complementen para el desarrollo de ambas. Creo que sí lo están haciendo, queridos maestros, y ustedes mejor que nadie que están en esa práctica pedagógica, nos podemos dar cuenta que creo que sí, creo que el trabajo de los maestros de nuestra región y del país entero, hoy más que nunca, no podemos dejar de restar importancia, porque de donde ustedes están, lo están haciendo de la mejor manera. Que sí faltan algunas cosas es clave, pero para eso tenemos nosotros a nuestros directivos. Tenemos un subdirector que tiene que conocer la parte técnico-pedagógica, porque esa es su función, porque él debe ser el que esté mejor, que deba tener mayor conocimiento, porque el subdirector es aquel que dirige la parte técnico-pedagógica. Por lo tanto, es la persona indicada para poder llamar a toda la plana docente y darle la información técnica pedagógica de cómo se trabaja, de qué estrategia podemos hacer. Ya no lo estamos haciendo presencial, pero existen las reuniones vía Zoom, las reuniones colegiadas. Entonces, si hay directores que no están haciendo eso, subdirectores que no le están haciendo eso, considero que deben hacerse una autocrítica y reflexión, porque ustedes como maestros que son y están bajo la dirección de ellos, tienen todo el derecho de decirle pues a ese subdirector o a su directora: mire maestra, yo tengo acá dificultades, quiero que usted me apoye en esto, ¿no? Y si no lo puede hacer, entonces yo creo que no podemos hablar del tema, porque eso ya dice mucho del profesional. Porque hoy hablamos, no nos olvidemos, queridos maestros, de los maestros o de la palabra competencias y de la palabra competentes. Y competente es aquel profesional que realmente tiene esa motivación, ese maestro, ese director o ese docente que presenta y que resuelve situaciones, problemas que se le presentan en un contexto determinado, pero con sentido ético. ¿Y qué quiere decir sentido ético? Yo puedo ser la mejor maestra en conocimientos, pero si estoy avanzando, haciendo daño a mis colegas, no soy competente. Por eso hablamos que el sentido ético es indispensable. El profesional que es competente tiene el sentido ético, es decir, avanza por sus propios logros, sin estar, si se quiere decir, avanzando, molestando a los demás o pasando por encima de los demás, o en términos criollos, como ustedes conocen, serruchando a mi compañero. Yo quiero ser buena, pero sin embargo voy a llegar por otros medios. Ese no es un maestro competente. Y léanlo bien claro. Competente es aquella persona que utiliza, que hace diferentes recursos, habilidades, soluciona un problema, pero considerando el sentido ético. Ese es el maestro competente. Y sé que hay muchos directores, muchos subdirectores y muchos maestros en nuestra región que son competentes, pero también podemos decir nosotros que no todos podemos llegar a ser competentes, porque a veces nos gana. Y ese director que orienta a su maestro, yo lo felicito. Ese subdirector que trabaja esa parte pedagógica, lo felicitamos. Pero ¿quién va a decir si lo hace? Ustedes que están allí. Ustedes saben qué tipo de director tienen y qué tipo de subdirector tienen. Y también saben los directores que están mirando en este momento qué calidad de maestro tienen y qué calidad de maestro no lo tienen. Sin más comentario en relación a este tema. Entonces hablábamos de las competencias seleccionadas. ¿Por qué hice énfasis? Porque hablamos de competencia que tiene que ver mucho con la palabra competente. Y aquí nosotros tenemos precisamente ya en educación inicial las competencias que se están trabajando, ¿sí? Que nosotros podemos darnos cuenta allí. Ya las maestras de educación inicial de 3, 4 y 5 años, también vemos nosotros que tenemos lo que es las áreas, tenemos las capacidades que tienen cada una de las áreas, ya para poder considerar tanto en inicial, aquí vemos también nosotros en primaria, también tenemos las competencias, sus capacidades, y ustedes están trabajando en función a esos desempeños o a esos criterios que ustedes sacan para establecer los propósitos o metas del día.
que creo que es algo muy importante. ¿Qué nos dice a nosotros también esta normatividad? Nos dice algo muy interesante, ¿ya? En relación a esta normatividad, nos dice bien claro, y quiero que presten mucha atención en esto, dice, eh, en marzo a julio viene esa etapa de consolidación de esas competencias que no se han logrado. Entonces, en esa etapa de consolidación va a ser acompañado por quienes, en este caso por nosotros los maestros, ¿no? Pero también nos dice que si los estudiantes no han logrado, el encargado de hacer esta ubicación en el nivel de logro va a ser el director y el docente en el próximo año. Es decir, en otras palabras, como manifiesta acá, en el 2021 el director o docente serán los responsables del nivel de logro alcanzado para completar, en este caso, el desarrollo de las competencias. Eso también hay que tener mucha claridad, ya queridos maestros. Entonces, bueno, creo yo que estamos viendo esta parte que es elemental, esta primera parte que es hoy día, como una manera general de que realmente es esa evaluación que nosotros conocemos, cómo lo estamos trabajando, qué se nos viene, esa carpeta de recuperación, ese plan de recuperación, esa evaluación diagnóstica que vamos a realizar para poder conocer cuál es el nivel de avance, el desarrollo de la competencia que tienen mis niños. Nosotros sí hemos trabajado esto. Y yo creo pude compartirlo al principio de año en Faustino Maldonado, cuando hablábamos de una evaluación diagnóstica y muchos decían, pero ¿por qué la evaluación diagnóstica, no? Y nos damos cuenta hoy en día que es clave. O sea, si yo no realizo una evaluación diagnóstica, yo no voy a saber en qué nivel del desarrollo de la competencia está mi niño. Es como si yo vaya hoy día enferma a un doctor y yo diga de frente, tengo fiebre, ya, pero si el doctor no me hace el diagnóstico, él no va a decir qué cosa tengo y sobre qué cosa me va a dar la medicina. Entonces, igual, la evaluación diagnóstica que se nos viene a nosotros también para nuestros niños este año es elemental, queridos maestros, para saber cuántos nuestros niños han avanzado, cuántos nuestros niños realmente están dando de lo que nosotros tenemos, ¿no? Cuánto hemos visto, eh, cómo lo estamos haciendo, cuál es el avance, qué necesita ese pequeño de inicial, ese pequeño de primaria, ese pequeño de secundaria, qué es lo que necesita. Tal vez y lo que yo estoy haciendo ahorita a él no le interesa. Tal vez yo estoy hablando de cosas que al niño ni le interesa. O sea, estoy pensando en mí, en lo que yo domino, y tampoco van a dejarme mentir a mí, porque yo también soy docente y he pasado por ese periodo, que cuando tenemos los cuadernos de trabajo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen muchos maestros? ¿O qué hacen algunos maestros? Voy revisando, esto de acá no, voy pasando, voy pasando, voy pasando. ¿O no es así? Claro que es así. Ay, esa temática, ay, no le entiendo. Mejor paso lo otro que es más fácil, hasta que pueda dominar. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, esas situaciones, miren, es, lo hemos hecho como, lo hacíamos como un mal hábito de nuestra práctica pedagógica. Aquello que sí domino, yo le doy. Pero no estoy pensando en aquello que necesita mi estudiante. Tal vez eso que yo he dicho que no lo domino, mi niño lo necesita. He pensado en mí y no he pensado en ese estudiante que necesita de ese aprendizaje, que necesita, que tiene esa necesidad, que su ritmo es completamente distinto, que su estilo es completamente distinto al de Carlos, al de Javier. Entonces, ahí nosotros nos estamos, si se quiere decir, nos estamos un poco parametrando en el yo y no estoy pensando en el pequeño que tengo a mi lado, en ese pequeño que el padre ha depositado su confianza y que no le estoy dando la debida importancia porque yo como maestro tal vez no domino, no tengo el dominio disciplinar de ciertas áreas. Sé que a muchos maestros no nos gusta la matemática, sé que a otros nos gusta más la letra, sé que a otros nos gusta más de repente educación física, sé que a otros nos gusta más comunicación, sé que a otros nos gusta más arte, pero el maestro de primaria, voy a hablar de primaria, tiene que ser un maestro que domine todo. El maestro, la maestra de inicial, también de igual manera. El maestro de secundaria tiene una gran ventaja, considero yo. El maestro de secundaria
se especializa en algo. Ese maestro de matemática conoce de todo y de todos los modos el área de matemática. El maestro de comunicación conoce de todo y por todo el área de comunicación. Está especializado en eso. Entonces, hay sí diferencias, pero eso no me diga de ser maestros. Somos maestros en el nivel que estamos, cómo lo estamos, lo asimilamos de esa manera, le ponemos todas las ganas, entonces para poder nosotros avanzar. Al mismo tiempo, esta normatividad también nos señala algo muy importante, y quiero ahorita hablar de esto. Sabemos nosotros que en esta educación a distancia, queridos maestros, eh, para nosotros es un poco difícil todavía poder, si se quiere decir, estar en esta situación de apropiarnos completamente todo, pero el Ministerio de Educación propone ese kit de recuperación, como hace un rato yo lo decía, en los meses de enero y febrero, para aquellos que ingresan de manera tardía. Entonces, aquí también viene nuestro trabajo como maestro. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esos meses de enero y febrero? En ese kit que está preparando el Ministerio de Educación para entregar. Eso, para esos alumnos que no han podido incorporarse en el momento oportuno a esta educación a distancia. Yo creo que aquí, cuando se dé en el momento preciso, nosotros tenemos que tener mucha claridad, leer muchas veces, apropiarnos, empoderarnos de lo que vamos a dar a nuestros niños, primero nosotros, para luego nosotros poder conversar con nuestros estudiantes. Vamos a estar todavía en el aprendo en casa, no se olviden de eso. Eso todavía no va a terminar, vamos a tenerlo todo en enero y febrero. Entonces, yo tengo que apropiarme, tengo que empoderarme, hacer el trabajo colegiado para que en ese kit de recuperación que va a dar el gobierno, yo tenga que manejarlo primero como maestra para poder también dar la orientación a mis niños cuando los niños lo necesiten. Pero si yo no me apropio, no me empodero de ese kit de recuperación, ¿qué orientación voy a dar a mi estudiante? Entonces, ¿es clave o no es clave? O vamos a estar de vacaciones nosotros y nos vamos a olvidar ya de la recuperación. O nos vamos a ir de vacaciones ya de repente por allá a pasear, por Máncora, por esos lugares, y mis niños van a quedar ahí. Creo que no. Entonces, vamos a apropiarnos de ese kit de recuperación. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué nos propone? ¿Qué vamos a trabajar? Y apropiándome de esto con el conocimiento completamente muy claro, con las preguntas que tengo que hacer, entonces yo voy a poder decir, mira, ve, señor padre de familia, su niño tiene que trabajar esto. Voy a poder dar la orientación oportuna y pertinente a mi estudiante y al padre de familia. No es que aquí el padre se va a desligar, porque aquí habla del acompañamiento de nosotros. Ojo, mi acompañamiento como maestra siempre va a ser necesaria, siempre va a ser indispensable, ya para poder nosotros fortalecer el desarrollo de esas competencias que nosotros estamos viendo Y además también me menciona, y quiero acordarme, que aquí se van a dar tareas, se van a dar herramientas para fortalecer. Es decir, nos van a proporcionar una serie de cosas. Vamos a recibir muchas cosas para poder fortalecer a esos niños. Nos van a dar orientaciones mediante diferentes herramientas virtuales, cómo trabajar con los pequeños de inicial, primaria y secundaria, mediante las tareas, mediante los cursos. Vamos a tener cursos también, cursos que vamos a llevar para que, es decir, el gobierno está pensando en cómo brindarle al maestro una serie de herramientas para que él pueda trabajar con sus niños ese kit que hablamos de recuperación. Nos van a fortalecer a nosotros y nosotros vamos a fortalecer a nuestros estudiantes para el desarrollo de las competencias. Miren, si nosotros hacemos una reflexión, ¿es igual el enseñar en estos tiempos? ¿Hablamos de esto el año pasado? Completamente no. Tal vez ahora nos están dando más importancia a los maestros, porque nos están llenando una serie de cosas, de orientaciones, a que el año pasado, como era in situ, en el momento, en aula, nosotros nos capacitábamos, nos llevábamos a las capacidades, teníamos el acompañamiento, que también ya se está quitando el acompañamiento poco a poco, se nos damos cuenta, pero este plan remoto implica que nosotros estemos preparados. Por eso es que el ministerio está considerando una serie de herramientas que nos van a brindar para nosotros poder llevar ese kit, trabajar con los niños
ese kit de recuperación a nuestros estudiantes, ¿ya? Y también esa etapa de consolidación que se va a dar en el mes de marzo a julio, también, a junio, perdón, es importante porque aquí en este proceso también nosotros vamos a acompañar como docente. Hasta julio debemos garantizar que ojo, acá dice la directiva, yo debo garantizar como maestra, tengan mucho cuidado chicos y chicas, en ese trabajo que vamos a hacer de marzo a julio, yo tengo que garantizar, dice bien claro, que se logren los aprendizajes de mis estudiantes en el nivel de logro alcanzado. Ojo, yo tengo que garantizar que hasta ese periodo yo debo garantizar que mis estudiantes hayan alcanzado el aprendizaje para ubicarlo en el nivel de logro que tiene que ser. O sea, ¿tenemos más tarea? Definitivamente que sí tenemos más tareas, que tenemos más, si se quiere decir, más retos, sí tenemos más retos, tenemos más retos. Entonces, estamos claros con eso, tenemos mucha claridad de cómo se va a dar esta parte, de cuáles son esas orientaciones, pero aquí también me dice algo muy interesante. Ojo, en esta directiva nuevamente me señala, en esta normatividad me señala que se está buscando el aprendizaje para un estudiante autónomo, lo que hace un rato yo decía. O sea, yo aquí tengo que propiciar la autonomía de mi estudiante. El hecho de que él ya esté en casa solo trabajando, que el papá a veces no esté presente, estoy fomentando la autonomía, sí, pero tal vez una autonomía que no tiene dirección, una autonomía que se puede ir por otro lado. Entonces, pero la directiva o la normatividad es clara. La autonomía mediante el proceso de acompañamiento del maestro, mediante el proceso de acompañamiento del padre de familia, mediante el proceso de orientación a mi niño, mediante ese proceso que tengo que hacerlo, de cómo mis estudiantes van trabajando, voy orientando, voy recibiendo con ellos las evidencias de las diferentes experiencias de aprendizaje, voy diciendo, mira, ve, Carlos, aquí te está faltando, de repente estoy haciendo las reuniones por equipos de trabajo, que creo que sí, estamos trabajando en las reuniones por equipos de trabajo con aquellos niños que tienen dificultades. Si lo estamos haciendo, estamos bien, y si no lo estamos haciendo, maestro, tenemos que hacerlo. No vamos a esperar diciembre o decir, bueno, como tengo hasta julio para lograrlo, con aquellos que no han venido, me voy a dejar ahí. Creo que no. Creo que por allí no va nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de compromiso como maestros y nosotros lo tenemos que mirar de esa manera, tenemos que avanzar de esa manera y bueno, no ese es el trabajo que nos toca a los maestros. Miren, también les quiero contar algo en relación a estas evaluaciones. La práctica también nos dice algo muy importante. Nosotros cuando hacemos el trabajo de la retroalimentación a nuestros niños. Esa retroalimentación que nosotros lo hacemos, procuremos que sea una retroalimentación, porque también nos dice la normatividad, una retroalimentación que sea por descubrimiento. O sea, yo tengo que hacer que mis pequeños reflexionen de cómo están aprendiendo, de qué están aprendiendo. No darle yo las respuestas. Y usted mejor que nadie lo sabe en eso. Ah, ya, profesora, profesora, no entiendo. ¿Será la respuesta esto? Ajá, hijito, eso ponlo. Entonces, no es esa la manera como llegamos a nuestros niños. Yo tengo que hacer que ese niño, le doy sí, pero no le doy algunos indicios, más no le tengo que dar las respuestas a los problemas que yo he planteado, porque si estoy haciendo eso tampoco es parte de la formación que quieren para mí como docente. Yo tengo que propiciar en mis niños ese proceso de reflexión para que ellos puedan ir diciéndome cómo están comprendiendo. Si yo propicio esto, voy a hacer que un niño tenga ese razonamiento crítico, que tenga esa reflexión, ¿sí? Que tenga ese proceso de creatividad que es importante como una parte que es indispensable, la creatividad de nuestros niños. Entonces, esas son habilidades del orden superior que ustedes lo conocen, ¿no? El razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Son habilidades del pensamiento del orden superior que yo tengo que fomentar en mis niños, porque hay muchos niños que no tienen, que son tímidos, que no quieren hablar, porque no he propiciado ese pensamiento crítico, porque no he propiciado ese razonamiento, porque no he propiciado esa creatividad.
Entonces, esas habilidades del pensamiento del orden superior, en este proceso para yo poder trabajar la evaluación a mis estudiantes en el desarrollo de las competencias, también es necesario. Yo puedo decir que María, María, dice, ¿no? Lee diversos tipos de textos en su lengua. Ya está a primer grado y yo ya le puse que logró la competencia. ¿Será cierto? ¿Qué dicen ustedes? No, las competencias se logran, se van desarrollando a medida que los niños van avanzando. Al cerrar el ciclo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, que nosotros estamos haciendo a veces cosas que no debemos hacer. A nuestro niño le ponemos que el niño ya logró, oye, me lee perfectamente mi niño. Clarita me lee muy bien, yo lo voy a poner excelente, su AD o su criterio logrado excelente. Pero yo no estoy teniendo en cuenta si realmente me puede leer, pero me lee ese niño diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, es la pregunta. Pero realmente me escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, es la pregunta. O sea, el hecho que el niño me lea bien no quiere decir que él ha desarrollado esa competencia de escribe o de se comunica o de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. No, hay que tener mucho cuidado porque hablamos de criterios que son parte de la evaluación de esa competencia. Mis criterios, hablamos también de capacidades que son parte de lo que yo estoy abordando para evaluar esa competencia. Mis competencias, mis capacidades, mis desempeños, los criterios que voy a considerar para evaluar el desarrollo de esa competencia en ese nivel o en ese ciclo que tengo o en ese grado, si voy a trabajar con desempeño, si voy a trabajar con capacidades, si voy a trabajar con criterios. Bueno, nosotros estableceremos los mejores criterios para poder evaluar las competencias que hemos considerado. Entonces, eso de poner al estudiante en situaciones retadoras, desafiantes, es mi experiencia que estoy planteando de aprendizaje debe ser una experiencia realmente que el niño pueda coger de ahí y el niño se apropie y pueda desenvolverse. ¿Cómo? Haciendo uso o practicando esas habilidades del pensamiento del orden superior. Un niño que razona es un niño que muy bien va a poder analizar. Un niño que que te puede decir, te da la crítica de ciertos temas que tú le planteas, estás en un total avance. Un niño que es creativo, te vas a dar cuenta cuando te presenta diferentes situaciones. Entonces, ojo, maestro, nuestra competencia es grande. No es solamente centrarnos en las cosas pequeñitas que están allí. Por eso tenemos nosotros esas rúbricas de evaluación que también le hemos visto primero, en la cual te habla qué tú debes desarrollar en tus estudiantes en el aula. Y para mí algo muy importante que no debo dejar de lado y tiene el maestro mayor dificultad es cuando hablamos nosotros del desarrollar el pensamiento, el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que hay muchas dificultades allí. Entonces, abordemos a eso, pensemos en esos pequeños que tienen que ser parte de este mundo, de este contexto. Miren, ahorita la pandemia te sirve para mucho. El niño está haciendo un análisis ya. El niño hace un análisis. Ya plantéale, ¿qué piensas tú sobre este COVID-19? ¿En qué te ha repercutido? ¿Cómo te ha afectado? Él te dirá, se ha muerto mi tío, se ha muerto mi mamá, se ha muerto mi papá, se ha muerto mi amigo. Pero tú, en este contexto del COVID-19, ¿qué tú puedes de repente como maestro sacar, si se quiere decir, ventaja? Uno, que te estás preparando para situaciones que se pueden presentar. No sabemos qué pandemia más se presentarán, ojo, no sabemos, pero tú ya tienes ahorita un precedente que en esta situación de pandemia del COVID, tú saliste de esto, saliste completamente de esto y por lo tanto estás ya preparada para estas cosas. Dice, la evaluación no solo mide resultados, sino que condiciona, que enseña, cómo y muy especialmente qué aprende el estudiante y cómo lo hace. Para que ustedes reflexionen sobre esta frase. La evaluación no solo mide resultados, sino que condiciona, que enseña, cómo y muy especialmente qué aprende el estudiante y cómo lo hace. Es decir, no solamente miremos nosotros resultados,
¿no? Sino también tenemos que tener en cuenta nuestro estudiante, cómo aprende, cómo aprende, cómo lo aprende. Y eso que aprende el niño, cómo lo va a poner en práctica. Estoy enseñando solamente para que lo tenga en la cabecita, para que me diga, mira, ve, el planeta es esto, bueno, las aves por esto, el agua es esto, tiene diferentes colores, o tiene diferentes sabores, o el agua es inodoro, el agua es sin sabor, o el agua es sin color, o que me puede decir el niño en su lenguaje. Solamente eso estoy esperando que ese niño aprenda, desarrolle competencias para que lo demuestre en la vida diaria, en su práctica diaria y sea un aprendizaje para la vida. Esto es en sí lo que me quiere decir este pensamiento que he traído para ustedes en este día muy importante que hemos hablado de esta parte general acerca de la evaluación de esta normatividad que me habla acerca de la resolución viceministerial, la 193, que ustedes ya lo están conociendo, ya ustedes lo han, que se salió precisamente el 11 de octubre, ahora poquito nada más, de este año, como documento normativo para dar las orientaciones para esta evaluación de competencias en esta coyuntura, en esta emergencia sanitaria que es el COVID-19. Sé que donde ustedes están, queridos maestros, tienen ustedes muchas experiencias, tal vez niños que les encanta estar ahí con el celular, porque los niños están en ese mundo ahorita que paran ahí, a veces llaman por gusto también a la maestra para preguntarle por gusto, y se ve también esas cosas, ¿no? Y como también maestros y maestras que no manejamos las plataformas virtuales, muchos de nosotros, eso encontramos. Entonces la invitación es que nosotros nos fortalezcamos en esas competencias digitales, tecnológicas, para poder estar de acorde a este mundo, a esta tecnología, a lo que nos dice. Y bueno, pues entonces estas orientaciones espero yo que ustedes la hayan tomado en cuenta. Sí hemos hablado de cosas muy importantes. Vamos a hacer una retroalimentación pequeñita para no olvidarnos, ¿ya? Me decía qué cosa para poder terminar ya. ¿Cuál es el propósito de esta normatividad? Precisamente el de brindar a los docentes y directivos y otros autores en unos educativos orientaciones para la evaluación. No solamente es maestro, no solamente es director, sino también yo tengo que llegar aquí al padre de familia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un ratito. Un ratito, porque no puedo ver a todas. Un ratito. Ahorita Gloria. Gloria, tú quieres hablar, ¿cierto? Wow, no. Ubica la bonita Gloria. Más que estaba en ámbitos. Acá está. Gloria. Ajá, el audio. No le escucho. Ajá. No le escucho muy bien, ¿ya? A ella. ¿Es comportamiento control? Sí, me imagino que sí. ¿Sí o no? Quiero activarla a ella. Ella tiene una preguntita que hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí está Gloria. Ahí está, mira, ve. Es tu micrófono de Gloria. Aquí está. Aquí está. Ella es. Sí. Está para castigos. Espera, no se sale. Mira. Okay, o está activa la activa. No le deja. Un ratito. Espera un momentito. Ajá, sí. Ya. Te escucho, Gloria. Ya. Uh-huh.
días, muy buenos días. Profesora Clarita. Sí, Gorita linda. Después de haber escuchado su exposición con mucha atención, el tema de evaluación en estos tiempos se ha convertido en un tema bastante tocado y trastocado, porque hay muchas cosas que no están siendo de repente muy claras. En mi institución educativa, esto ha generado una serie de polémicas. Hablamos, por ejemplo, de los estudiantes no contactados durante el año, ¿no? Pero que estos estudiantes han estado trabajando. Vamos a suponer que estos estudiantes, por falta de conectividad, por falta de las herramientas, no han podido hacer llegar o contactarse con el maestro o con su institución educativa, pero sí lo han venido trabajando. Un caso, tengo un estudiante que está, por decir, a un pueblito al fondo, por Contamana, ¿no? Este estudiante, al lugar donde se encuentra, no llega la señal, no hay televisión, el único medio que este niño utiliza es la radio, porque las emisoras locales de Contamana retransmiten el programa, ¿no? Que pasan a nivel nacional. El niño trabaja con radio. Su papá en alguna oportunidad me llamó para decirme, profesora, mi hijo está trabajando, él cumple todo, cada que hay clases está haciendo las actividades. Cuando yo vaya, llevaré las evidencias. Por un lado. Otro, los estudiantes que lograron contactarse tardíamente. Vamos a suponer que han ingresado en octubre, noviembre, diciembre. Y estos estudiantes en esos 3 meses me demuestran que están desarrollando las competencias del área. Ya en esos 3 meses que ellos han logrado contactarse, logran el desarrollo de las competencias. Otro, los intermitentes, estudiantes que han estado participando esporádicamente. Los estudiantes que enviaron sus evidencias ilegibles, ¿no? De repente porque no cuentan con celulares de alta resonancia, han tomado, bueno, vamos a decir, han enviado fotos mal tomadas, opacas, poco visibles, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la herramienta o el instrumento que yo debo utilizar para poder ver si estos estudiantes lograron o no la competencia o las competencias, por decir, en mi área? El día de ayer hablábamos acerca del portafolio de los estudiantes, que es el medio, la herramienta, el insumo que el estudiante ha venido trabajando, donde podríamos encontrar o ver en qué medida el estudiante logró o no desarrollar sus competencias. Pero existe, profesora Clarita, una serie de interrogantes. ¿En qué norma, en qué directiva está establecido que los docentes debemos recoger los portafolios de los estudiantes? Sin embargo, nosotros consideramos, ¿no? Por los casos que le he mencionado, por esos estudiantes que no se han contactado, pero que sí han trabajado, los estudiantes que ingresaron tardíamente y han demostrado el logro de las competencias, y los estudiantes que enviaron sus evidencias poco legibles, vamos a decir, o ilegibles en su totalidad, ¿ya?
¿Cuál va a ser el medio que yo voy a utilizar para poder, o la herramienta para poder hacer un recojo de información real y poder decir si mi estudiante logró o no el desarrollo de las competencias? Para mí, fundamentalmente sería el portafolio, ¿no? En ese portafolio voy a encontrar yo el trabajo de mis estudiantes, y en él voy a poder ver si es que realmente mis estudiantes lograron o no desarrollar las competencias. Yo considero que el portafolio es la herramienta o el instrumento que me va a permitir hacer ese recojo de información real. Me gustaría, profesora Clarita, que nos aclare en ese aspecto, ¿no? Si es pertinente el recojo de portafolios o no, o de frente vamos a ir, vamos a dejarle en blanco, vamos a mandarle Ahora quiero hablar con la carpeta de recuperación a enero, febrero. Ya. En ese aspecto, profesora, me gustaría que por favor nos aclare. Ya. Muy bien, Goita. Mira, hablamos de un primer momento, precisamente lo que tú mencionabas, y tienes mucha razón cuando el portafolio es lo que se está recomendando precisamente para nosotros poder recopilar y coger las evidencias de nuestros como un primer momento, porque el otro momento ya viene lo que es de marzo a junio. Entonces, el portafolio es lo que ya está decidido, lo que se está recomendando a los maestros para nosotros poder recuperar o recopilar información. Y tienes mucha razón, porque nuestros niños están ahorita diversos. Tú lo has dicho. Siendo niños de acá de la ciudad, están en otros lugares porque han tenido que irse por eso del COVID. Imagínate tú, es solamente el caso que tú mencionas, pero hay casos también, como tú mencionas, de niños que ni siquiera están presentes porque no tienen, se quiere decir, la comunicación, el medio para poder comunicarse y seguir las clases. Considero también de manera, aquí te hablo como de manera personal, a veces nos ponen situaciones que al maestro nos parametra en ciertas cosas. Nosotros somos maestros que estamos en el día a día en esta estrategia de educación a distancia. Pero para poder responder tu pregunta, lo que tú me mencionabas, sí, está recomendado el portafolio para poder, lo que tú decías, recopilar, recoger las evidencias en un primer momento, como se está estableciendo, ¿no? Y luego lo que yo te mencionaba también acerca de este kit de recuperación que también va a entregar el Ministerio de Educación en esos meses para poder coger a esos niños que han ingresado de manera tardía. Eso es lo que yo te puedo mencionar, eso que nosotros conocemos también. Hasta el momento lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Ya, profesora Clarita, pero aquí va la otra parte. El padre de familia piensa o no está entendiendo bien la norma, por eso justamente los maestros debemos hacer un trabajo más cercano con el padre de familia para poder explicarle. Porque si nosotros de maestros muchas veces confundimos cuando dicen de que los estudiantes, todos los estudiantes van a ser promovidos al grado siguiente, ¿cierto? Pero eso no significa de que todos ya aprobaron. Exacto. Van a ser promovidos, pero van a aprobar solamente los que lograron desarrollar las competencias. ¿Cierto? El padre de familia piensa que como su hijo ha trabajado todo el año, como su hijo ha estado mandando sus evidencias, así le hayas dicho que las evidencias no se pueden leer, las evidencias no se pueden observar, que por favor traten de ver la forma de corregir esas situaciones, y no lo hicieron, el padre cree que ya su hijo está aprobado. Entonces, ahí surge el problema de que el padre no acepta que su hijo vaya a recuperación. El padre no acepta que le dejes en blanco, ¿no? Porque para él eso ya es como que su hijo está repitiendo y no está entendiendo que el estudiante va a tener todo un 2021 de oportunidades, porque se los va a dar, o el Minedu les está dando ya todas las facilidades. Primero, no le vamos a poner una nota, le vamos a dejar en blanco hasta que el estudiante logre, ¿cierto? Ahora,
en los meses de enero, febrero, lleva su carpeta de recuperación. Al inicio del año, en el mes de marzo, el maestro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recoger ese portafolio o esa carpeta trabajada, ¿no? Para ver si el estudiante Ha logró. logrado. Si no, pasa a ese proceso de, ¿cómo se llama esto? De Consolidación. consolidación de Proceso marzo de a junio. consolidación. Así Tiene es. otro periodo donde el estudiante va a poder trabajar hasta lograr la competencia. Si por A o B motivo no logra en ese periodo, va a tener también de julio hasta diciembre. Entonces hay una serie de oportunidades que le están dando. El hecho de que quede en blanco, el hecho de que vaya a recuperación, El no hecho de es, que le des otra oportunidad más, no ¿no? es de que el estudiante ya haya o esté repitiendo, ¿cierto? Al contrario, Sí, considerando todas las situaciones que ha traído esta pandemia, enfermedades en la familia, en los mismos estudiantes, el fallecimiento de familiares, de padres, de abuelitos, qué sé yo, ha afectado emocionalmente a los estudiantes. Por esa razón es de que no se los va a poner una nota a estos estudiantes que no lograron. Muy por el contrario, se los va a dar todas las facilidades. Pero para poder ubicarle también si logró o no la competencia, yo considero particularmente, profesora Clarita, para mí el portafolio sería la herramienta que me va a brindar esa información que yo necesito para saber si mi estudiante logró o no. no. Bueno, Tienes mucha los que razón, lograron Goita. las evidencias, bueno, legibles, he podido ver el avance de mis estudiantes, ya no hay vuelta que dar. Ya lograron, ¿cierto? Pero de aquellos, en los casos que yo le estoy mencionando, yo creo que sería pieza fundamental el recojo del portafolio Sí, eso o está cuaderno. establecido. Sí, mira, ve, hay algo muy interesante que tú mencionas, esa palabrita de comunicación. Hace un rato yo dije cuando comenzamos la exposición, aquí y te dice la normatividad, la dice la comunicación. Y no solamente debe conocer el maestro, sino también el padre de familia. Porque el padre de familia dice a veces o desconoce, porque no estamos llegando al padre de familia. El hecho de hacer una llamadita y decirle, ¿sabes qué cosa, señor padre? Tu niño está en este avance, esto necesita, pero tal vez no le estamos, no estamos dando la importancia al padre de familia, que él tiene que saber cuál es la situación real de su niño o niña en este proceso. No nos olvidemos que es completamente distinta al año pasado. Hoy el padre de familia está de alguna manera está allí, tal vez no como quisiéramos, o de repente con el celular, mandando las evidencias de sus hijos, pero tenemos que tener esa comunicación clara para que él pueda también decir, mira, esto me corresponde a mí como padre, esto no estoy haciendo yo. Y creo que es muy interesante lo que tú manifiestas, tu opinión, y yo realmente te felicito por eso, como también sé que muchos maestros comparten lo que tú estás diciendo, maestra Gloria. Entonces solamente nos queda en este proceso de esta educación que estamos llevando y en esta palabrita evaluación, como tú mencionas, estamos dando con los conocimientos generales, pero sí sé que muchos de ustedes están apropiados y lo estamos poniendo en práctica con el único fin de entrar y trabajar por nuestros estudiantes, porque muchos tienen diferentes estrategias. Ojo, no hay algo establecido, pero lo que tú haces como maestro y lo haces con amor, repercute solamente en el bienestar de tus niños y niñas. Yo felicito a ustedes, maestros, por el día de hoy. Felicito a los maestros de todos los colegios que están presentes. Tenemos un gran reto, maestros, en esta educación a distancia. Salir como tiene que ser maestros empoderados, maestros competentes, maestros que tenemos ya esa oportunidad de estar ante cual situación que se nos presente, con el único fin de que nuestros estudiantes desarrollen competencias para poder desempeñarse en este mundo competente que hoy se nos presenta a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias, maestras. Mañana, quiero avisarles, mañana tenemos de 5 a 7 de la noche, ¿ya? Para todos, por favor, todos. Mañana el horario está de 5 a 7 de la noche. Solamente hoy hemos hecho en la mañana, pero ha cambiado el horario. Estoy avisando a todos y todas. Estamos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Con el link, con el mismo link, ahorita vamos a mandar el link. Por favor, ahorita mandamos el link ya para todos ustedes también, para que tengan el ingreso.
Y solamente agradecerles por ese espacio. Me ha dado mucho gusto de poder vernos nuevamente con muchos colegas. De donde estoy, sigo trabajando por los maestros. Ustedes van a tener muchas oportunidades como maestros. Se nos vienen muchas novedades para ustedes como maestros que somos, y hay una preocupación de que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir capacitando a los maestros, porque hoy tenemos un mundo que nos reta en esta situación de esta emergencia sanitaria y tenemos que estar preparados para eso. Si hubiese algún comentario ya, porque se termina ahorita el tiempo, ya estamos terminando a la vez. Creo que nada más. Entonces, a todos ustedes, maestros lindos, los quiero mucho, los quiero mucho. De donde estoy trabajando para los maestros. Ustedes son una pieza clave para mí. Soy maestra de corazón y siempre voy a seguir apostando por el maestro de nuestra región Ucayali. Muchísimas gracias y bueno, de esa manera nos estamos despidiendo a todos ustedes. Ahí veo a Mirna, veo a Giana, veo a Gloria. Uy, un montón de gente que está acá conectada. Mil gracias por este espacio y Goita, nos vemos y mañana estamos a las 5 de la tarde por este mismo medio. Ahí está en el chat ahí. Chao, chicos.